Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se privatizaron muchas empresas para obtener recursos, en lo que se preparaba también el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Así, para 1989 se anuncia la venta de Teléfonos de México, que hasta entonces era gestionada por el gobierno. En atención a ello, se empezó a preparar la venta de Telmex, y así se inició una gran campaña de desprestigio en contra de dicha empresa paraestatal, lo cual no fue muy difícil, dado que efectivamente proporcionaba un pésimo servicio. Después se procedió a mejorar la capacidad tecnológica de la empresa y también su situación financiera, para que resultara más atractiva a los compradores. Asimismo, también se negoció con el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, y su líder, Francisco Hernández Juárez, de pronto fue invitado varias veces por el nuevo presidente Carlos Salinas de Gortari, llevándoselo incluso a Washington, y ahí el líder requirió unos tenis para salir a correr con los tecnócratas. Así es que se le dio un grueso fajo de billetes de $100 para que falluqueara a su gusto. En atención a ello, no es de extrañar entonces que Hernández Juárez aceptara dócilmente la modificación de 50 cláusulas del contrato colectivo de trabajo, entre ellas la eliminación de 57 acuerdos laborales y la reducción del número de categorías de trabajo de 1000 a solo 140. Además, al líder sindical se le colocó el anzuelo con la promesa de que el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana sería dueño de un pequeño paquete de acciones de la nueva Teléfonos de México. Después, la empresa fue transferida de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, se derogó el impuesto al consumo en los servicios telefónicos, con lo cual Telmex pudo aumentar sus ingresos entre un 68% en el servicio local residencial y un 100% en la larga distancia comercial. Para hacerlo más atractivo todavía, se creó el impuesto por prestación de servicios telefónicos, que equivalía al 29% de los ingresos de la empresa. Sin embargo, durante 5 años, la empresa podía deducirlo del impuesto sobre la renta y retener así el 65% del impuesto por prestación de servicios telefónicos y acreditarlo como si fuera una inversión. Es decir, en vez de que el impuesto fuera aplicado al gasto público, fuera a dar al Estado, tal como manda la Constitución, de hecho era devuelto a Telmex. Por si esto fuera poco y como ya era usual en las privatizaciones, una gran parte de la deuda externa de la compañía fue absorbida por el gobierno. Igualmente se fusionaron Telégrafos Nacionales y la Dirección de Telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para constituir Telecom, que en el acto vendió la red federal de microondas a Teléfonos de México, para que ésta pudiera operar los sistemas de larga distancia sin problemas, sin contar que la venta además incluía 20 subsidiarias de Telecom, todos con activos importantes y finanzas saludables. Y para volver todavía más atractiva la compra de Teléfonos de México, si esto no fuera suficiente, se estableció un increíble periodo de ajuste, entre comillas, a fin de que Telmex tuviese el virtual monopolio de los servicios telefónicos de 1990 a 1996, a pesar de que la misma Constitución prohíbe los monopolios. Sin embargo, esto a los gobernantes en turno no les ha preocupado respetar las leyes ni tampoco la Constitución. Así, solo hasta 1996 la larga distancia se abriría a la libre competencia. Además, para ponerlo a modo a quien llegaría a comprar Teléfonos de México, se reestructuró el sistema de acciones para que la empresa pudiera ser controlada por un solo individuo, mexicano, eso sí. Y por último, se modificó el título de concesión, de modo que los compradores pudieran tener la empresa hasta el año 2026, pero después podrían renovar la concesión por 15 años más, es decir, hasta 2041. Los que contados a partir de 1990 suman nada menos que 51 años
para que los nuevos dueños exprimieran a su gusto Teléfonos de México. Finalmente se permitió una auténtica licencia para matar, pues la empresa podía aumentar las tarifas mensualmente durante 1991 y de forma trimestral de 1992 a 1996 sin ningún control y al margen de los supuestos pactos económicos. Obviamente, una vez que se legalizó la privatización, los nuevos dueños incrementaron las tarifas en un 150% durante los primeros 2 años. Estas condiciones, que solo eran las más notorias entre muchas otras, resultaban tan favorables que convertían a Teléfonos de México en la empresa más redituable del mundo. Con el argumento de que se buscaba la modernización y de que se pretendía aliviar la presión que implicaba un programa de cuantiosas inversiones, las ventajas para los compradores rebasaban cualquier precedente y era el negocio de negocios. Así, a fines de 1990, 3 grupos pujaban por comprar Teléfonos de México: Gentor, Axival y Grupo Carso, de Carlos Slim Helú, conjuntamente con Seguros de México, Southwestern Bell International y France Cable et Radio. A través de procedimientos notoriamente turbios, el ganador fue Carlos Slim, quien con solo $442.8 millones obtuvo el control de Teléfonos de México, cuyo valor oficial era de más de $7,000 millones, haciendo así un negocio redondo, el negocio de su vida. Además, el buen gobierno accedió a que Carlos Slim pagara a plazos una parte con las ganancias que obtuviera al usufructuar la empresa. Es decir, permíteme pagarte parte de esos 442.8 millones cuando ya tenga yo la gestión de la empresa, y de las utilidades que se vayan generando te voy pagando. Claro que hubo muchas protestas por la forma en que se había llevado a cabo la privatización. Sin embargo, como siempre, estas fueron ignoradas. En 1991, la revista estadounidense Business Week señalaba que para preparar el libre comercio, Salinas se vuelve a sus amigos de la infancia. Rumores y alegatos de amiguismo rondan por todo el proceso de administración. Carlos Slim Helú, de origen libanés, que se inició en los negocios a los 25 años de edad con una compañía refresquera y la casa de bolsa inversora bursátil, y después creó el Grupo Carso, una combinación de su nombre y el de su esposa, heredera de Zapatos Tommy. Carlos Slim pudo expandir así sus inversiones, comprar numerosas empresas, entre ellas Sanborns, y en los años 80 ya era un magnate de grandes riquezas. A partir de 1989 se convirtió en el empresario consentido de Carlos Salinas de Gortari, quien desde un principio decidió cederle Teléfonos de México. Entonces el procedimiento fue realmente una simulación para que a fin de cuentas el ganador, entre comillas, fuera Grupo Carso. Ya con el control de Telmex, en solo 3 años, Carlos Slim había duplicado su capital de 3.700 a 6.600 millones de dólares, apareciendo posteriormente en la revista Forbes, ubicado como el 4º hombre más rico del mundo. Su familia ocupaba el lugar 12 entre las más grandes fortunas familiares. Con Teléfonos de México, Carlos Slim ganó dinero en proporciones desmesuradas, entre otras cosas porque la empresa subió sus tarifas cada vez que quiso. Dado que se trataba de un monopolio, nadie podía hacer nada. Las quejas superaron los récords y el servicio continuó siendo pésimo. Algunos dicen que incluso peor que cuando era una paraestatal. Por lo que en 1996, cuando se abre la larga distancia a la competencia, tuvo que invertir para ofrecer un mejor servicio y retener así a sus clientes, como todavía es en la actualidad. Esta es pues la forma en que se llevó a cabo el gran negocio de Teléfonos de México, favoreciendo a Carlos Slim por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Un circo que se llevó a cabo para que al final el empresario consentido de ese sexenio se quedara con el gran negocio de ese sexenio, y a lo mejor pudiéramos ir más allá, de México en general.